Nos va a hacer el favor de acompañarnos la maestra Gabriela Patricia Alonso Williams, supervisora de educación preescolar de la región de Tehuacán, ex coordinadora estatal de educación inicial durante el periodo 2008-2013. En este taller estarán, desde luego, María del Carmen López Escribano, vicedecana de Practicum, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, España, y los señores y señoras Judith Suro y Fernando Leal, profesores de la Universidad de Guadalajara, México. Así es que vamos a recibirlos como ellos se merecen y con esto concluimos este día. Les suplicamos que el día de mañana estén presentes a las 8 de la mañana para que vayamos llegando poco a poco, porque a las 9 en punto comenzamos una vez más con estas conferencias magistrales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a ustedes a dos especialistas, quienes nos presentarán, como ya nos hicieron favor de comentar, el taller Programas Específicos para la Enseñanza de la Lectoescritura a niños en contexto de riesgo y con dificultades de aprendizajes. Nos acompañan el doctor Fernando Miguel Leal Carretero. El doctor es doctor en Filosofía, Lingüística General y Filosofía Latina por la Universidad de Colonia, Alemania, autor de más de 100 artículos en revistas o capítulos de libros, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, investigador visitante en la Universidad de Colonia, la Universidad de Londres en Bricker College, el Colegio de México y la UAM Iztapalapa. Sus áreas de estudio son la filosofía del lenguaje, ética y teoría general de los valores, historia, filosofía y metodología de las ciencias sociales y cognitivas, economía política, teoría lingüística general, lingüística aplicada al estudio de los trastornos en el desarrollo del lenguaje. Tengo el gusto de dejar con ustedes al doctor, quien nos hará esta magnífica presentación. De lo que voy a hablar yo es de ciertos programas específicos que hemos diseñado para la enseñanza de la escritura a niños en contexto de riesgo o con dificultades de aprendizaje. Y lo primero que quisiera que ustedes pensaran es que la labor que estamos tratando de hacer es la de pasar de lo abstracto a lo concreto. Esta mañana escuchamos a varias personas hablar de los principios políticos, o podríamos tal vez incluso decir principios ético-políticos, que todos compartimos y que quisiéramos que nos llevaran a una educación mejor. La cosa es que estos principios, aunque todos los aceptamos, son tremendamente abstractos y tenemos que llevarlos hasta el aula y aplicarlos allí. Lo que este esquema que ven ustedes en la pantalla representa es los pasos que tenemos que dar para llegar de los principios políticos al aula. El primer paso es pasar a principios científicos que ponen en práctica, que realizan a un cierto nivel, todavía demasiado abstracto tal vez, los principios políticos. Luego tenemos que convertir esos principios científicos en principios pedagógicos que debamos aplicar entonces al aula y solamente entonces podemos pasar a las aplicaciones concretas. ¿No se oye? Disculpen. Bueno, brevemente, se trata de pasar de lo abstracto a lo concreto, de los principios políticos a principios científicos, de principios científicos a principios pedagógicos y de principios pedagógicos a aplicaciones concretas en el aula. La siguiente, por favor. Podemos resumir los principios políticos con los que todo el mundo estamos de acuerdo y que queremos implementar en el aula para una mejor educación en este pequeño triángulo. Por un lado, estamos todos de acuerdo en el ideal, el principio de inclusión. No debemos dejar ningún niño fuera de la educación.
Pero este principio no funciona si no lo implementamos también con el principio de equidad, en el sentido de que todos los niños se les debe tratar de la misma manera. Y también este debe ser complementado con el principio de calidad. Queremos una educación de calidad. Lo que decía hace un momento, que ya no me veían, era que estos principios son tremendamente abstractos y pasarlos al aula cuesta mucho trabajo. El primer paso que les propongo aquí es que pasemos a principios científicos. La siguiente, por favor. Estos principios vienen por un lado de las neurociencias, por otro lado del estudio del desarrollo del niño y por otro lado de la lingüística. La siguiente, por favor. Los principios de las neurociencias ya fueron extraordinariamente expuestos por la doctora Carmen López Escribano, entonces no me quiero entretener en ellos, excepto hacerle propaganda a este libro, porque necesitamos traducir este libro al español. Es escrito por uno de los grandes expertos en neurociencias, en las neurociencias de la lectura y las neurociencias de las matemáticas, por cierto, Stanislas Dehaene, y este libro salió hace unos meses, Aprender a leer, de las ciencias cognitivas al salón de clases. Y es una exposición, tal vez no tenga más de 80 páginas, brevísimo, elegantísimo, en donde se expone de la manera más sencilla, cualquier maestro puede entender perfectamente los principios de las ciencias cognitivas y de las neurociencias, y lo va llevando uno de la mano de esos principios, de esos descubrimientos, a cómo se implementa esto en el salón de clases. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Bueno, ahora voy a hablar de mi área. Yo soy lingüista y la manera como yo colaboro con estos esfuerzos es desde mi disciplina, la lingüística. Gracias. Gracias por la tos, ¿verdad? Bueno, aquí me podría pasar toda la tarde hablando, no se preocupe, no lo voy a hacer. Nada más quiero darles un ejemplo. Cuando yo era niño, el primer libro de lectura que yo tuve en la mano tenía como primera oración, ahora no recuerdo exactamente la oración, pero parecía la letra L. Digamos, Lola y algo sobre Lola. Y esto era la primera cosa que debíamos leer. Bueno, esto para un lingüista es un horror, porque la L es uno de los sonidos más difíciles de dominar. Entonces, mi intervención en estos programas de lectura consiste en controlar los aspectos lingüísticos de esto. Digamos, aplicándolo otra vez a este ejemplo, ¿con qué letra debe uno empezar? Con la P. La P es el sonido más sencillo que puede procesar el cerebro. Pero para que el niño aprenda a leer y desarrolle su conocimiento de las letras y la relación entre las letras y los sonidos, necesita contrastar sonidos. Este principio contrastivo es el principio fundamental de la lingüística contemporánea. Entonces el chiste va a ser contrastar P, el sonido más sencillo de todos, con el sonido más diferente de P, que es el sonido K. Entonces, todo programa de lectura que haga bien las cosas deben pensar enseñando al niño a contrastar el sonido P con el sonido K. Es un principio elemental, sencillísimo. A cualquier lingüista que yo le he mencionado esto me dice, pero eso todo el mundo lo sabe. Le digo, no todo el mundo lo sabe. En particular, los autores de libros de texto para niños no lo saben. Entonces, bueno, más adelante les van a exponer un poquito más en detalle el programa ProLin. Todo lo que le queda dar un ejemplo de cómo la lingüística puede aportar principios extraordinariamente sencillos como este, de la máxima diferencia de sonidos, para poder conducir de la mano al niño en un progreso que corresponde a cómo el cerebro procesa las cosas y cómo está estructurado el lenguaje. La siguiente, por favor. Y esta área es la tercera área científica que nos proporciona principios para enseñar a leer, es el estudio del desarrollo del niño. La pequeña imagen que ven ustedes allí es un niño al que se le pidió que escribiera una pequeña historia. La historia tenía que ver con su casa, entonces ustedes ven que en el dibujo, espero que alcancen a apreciar, se ve una pequeña casita. Pero junto a la casita hay muchas más cosas, y esas cosas son intentos del niño de escribir palabras. Entonces, nosotros tendemos a pensar, cuando enseñamos a leer,
que el niño comienza a leer cuando puede decodificar una palabra, pero la verdad la cosa comienza mucho antes, cuando el niño siquiera tiene la idea de que es posible representar una palabra mediante un signo. Entonces nosotros tenemos también que tener claros esos principios del desarrollo. Y con esto pasamos a la parte pedagógica, la conversión de los principios científicos, de los que yo aquí no he dado más que unos ejemplos, a los principios pedagógicos, que son los que ven ustedes aquí, pero como yo no soy el pedagogo, sino Judith, les doy la palabra a ella. Gracias. Bueno, pues continuando con esta jornada tan interesante para todos, me voy a enfocar a algo que es mi área, que es la pedagogía. En cuanto a lo que ya nos ha dicho la doctora Carmen y el doctor Fernando Leal, los avances neurocientíficos, los avances lingüísticos nos han dado bastante actualmente, y también la pedagogía. Recuerdo cuando salí de la normal hace muchísimos años y todos decíamos el método onomatopéyico y luego el método global. Bueno, pues actualmente tengo el gusto de decirles, de recordarles, porque todas y todos nosotros sabemos, pues ya no hay un solo método. Ya no hay un solo método porque la investigación nos ha permitido comprender que cada niño es diferente y que ese niño y esa niña tienen un desarrollo que debemos de respetar. Por lo tanto, ya no vamos a discutir que si usamos el método onomatopéyico, que si usamos el método global de análisis estructural, que si usamos el método X o Z. ¿Qué es lo que vamos a usar? Bueno, lo que nosotros tenemos que trabajar realmente es métodos, conocer el desarrollo del niño, conocer el desarrollo lingüístico y desde ahí intervenir. Y esa intervención tiene que ser, por supuesto, flexible al no tener un programa mecánico único para todos los niños. También la investigación nos ha mostrado que tiene que ser de carácter preventivo. No tenemos que esperar a que el niño esté en primer año de primaria para darnos cuenta que tiene problemas de lectura o esperarnos a segundo, a tercero, a cuarto que tiene problemas de comprensión. Las investigaciones en el desarrollo cognitivo nos han mostrado la importancia de trabajar previamente la lectura antes de que el niño inicie el aprendizaje formal. También tenemos que trabajar, como ya lo dijo la doctora Carmen hace un momento, programas verificados. Fíjense, yo trabajo en la formación de profesoras y profesores y cuando van a un congreso, no de este tipo, sino un congreso más de maestros pedagógico, ustedes no me van a contradecir de que siempre hay mesas con materiales, libros y cuentos. Y todos los maestros somos felices porque queremos mucho a nuestros niños de comprar el material más bonito que está allá afuera. Y nunca nos preguntamos… ¿Qué dice? Ok. Y nunca nos preguntamos de dónde salió ese material, de dónde salió esa cajita bonita de colorcitos que voy a comprar y voy a empezar a usar mañana. Por lo tanto, los principios pedagógicos actuales son 3. 1, no hay un programa único, este tiene que ser flexible, tiene que ser de carácter preventivo y tiene que ser verificado. Bueno, también actualmente la investigación en torno al desarrollo de la lectura nos ha llevado a aclararnos que hay 4 componentes fundamentales que tenemos que trabajar antes y durante la lectura. Y estos componentes son, como ya lo dijo la doctora Carmen hace un momento, la conciencia fonológica, el principio alfabético, la comprensión, y estoy hablando de la comprensión del lenguaje, porque estoy hablando de una etapa previa al inicio de la lectura, la comprensión del lenguaje oral y el vocabulario. Bueno,
Pasa la que sigue, por favor. Por otro lado, también quisiera comentarles que hay muchos estudios, y aquí está la muestra, en torno de la importancia de la conciencia fonológica como un precursor importante a trabajar y habilitar en etapas previas al aprendizaje de la lectura. Aquí tenemos una muestra de un estudio que se hizo hace poco tiempo, está la referencia de la publicación, ustedes pueden acceder a ella de manera muy fácil por internet. Bueno, con todo lo anterior, con todos los principios que les hemos estado diciendo de desarrollo cognitivo, de lingüística, etcétera, nos reunimos un grupo de especialistas para realizar una propuesta para niños con riesgo de tener problemas de aprendizaje. ¿Por qué con riesgo? Bueno, porque la investigación nos ha mostrado las características de este perfil previo y no nos vamos a esperar a que el niño fracase demás. Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles aquí son las características que nosotros observamos en la muestra del grupo de estudio y el grupo control y lo que vimos que era más relevante. Lo que yo les quiero compartir de parte del equipo que hizo este programa realmente es las características fundamentales de toda propuesta pedagógica para niños con riesgo y para los niños sin riesgo que debemos de considerar y se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Bueno, una cosa importante que tenemos que hacer es, yo me fijaba con mis talleres de lectura y con las maestras de animación a la lectura que siempre usaban los mismos cuentos. No, jovencitas, no tenemos que usar los mismos cuentos, tenemos que usar diferentes estructuras lingüísticas porque los niños necesitan escuchar diferentes estructuras, poesías, narrativas, etcétera, etcétera. No se trata de que la excelencia en el cuento, se trata de lograr el hábito en la lectura y un hábito se va a lograr en la medida que los niños estén expuestos a escuchar una gran variedad de textos. Otra de las reglas, y eso ustedes lo saben mejor que yo, es que durante la aplicación de nuestro programa y estar viendo el efecto en los niños, vimos cómo había maestras que leían de tal manera. Leerles con entonación enfática, la forma como les... Imagínense los niños, ¿cómo vamos a lograr un hábito de lectura cuando los niños, los maestros, estamos leyendo con esa, falta de interés? No, tenemos que lograr, tenemos que enamorar a los niños de los textos. ¿Y cómo los vamos a enamorar? Pues estando enamorados nosotros de la lectura. ¿Cómo vamos a expresarles a los niños ese amor que nosotros tenemos por la lectura? Bueno, pues leyendo con mucho amor, con mucho entusiasmo y sobre todo haciendo énfasis en la entonación. Bueno, otro principio, y se los digo y lo recalco, es que muchas veces los maestros, cuando yo trabajaba en educación especial, en grupos integrados, hace muchos años, las maestras decían, es que mira Judith, los niños están muy calladitos, yo les leo el cuento y nadie se mueve y nadie pregunta. Dios mío, ¿cómo creen? Si lo que se trata es de que pregunten, se trata de usar el material de lectura para enriquecer el vocabulario. Entonces, esa idea de los niños calladitos, escuchando a la maestra en la lectura, eso ya dejó de existir desde hace mucho tiempo. Bueno, y por otro lado, la conciencia fonológica que nos decía la doctora Carmen, sabemos actualmente que tiene un desarrollo. Nosotros hicimos un estudio muy grande en la ciudad de Guadalajara y encontramos que la mayoría de los niños estaban en el nivel silábico. ¿El nivel silábico qué significa? Significa que si yo te digo, escribe la palabra casa, tú en automático, ustedes en automático pues van a representar casa. Pero hay niños que se les imagina una casa, hay otros que imaginan casa y otros imaginan todos los segmentos. Bueno, entonces la conciencia fonológica tiene un desarrollo y primero se da en el niño la representación de la sílaba. Si ustedes tratan de enseñar la convencionalidad de las letras a un niño silábico, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que dizque omite, no omite, él representa sílabas, por lo tanto va a escribir sílabas. Por lo tanto, en preescolar, antes de iniciar el aprendizaje formal de
de la lectura, tenemos que hacer una serie de ejercicios del tipo, como lo decían anteriormente, de rimas, de inicio, de sílaba, etcétera. Este es un ejemplo como lo que nosotros hicimos en este programa que les estamos presentando. Otra cosa, lo decía el doctor Leal. Fíjense, yo me formé en una de mis etapas de formación con Montessori. Entonces, Montessori es el autodictado ala, lola, hola. Y decía el doctor Leal, lingüista que nos ayudaba, ¿y por qué la L? ¿Y por qué los segmentos? El autodictado es una estrategia sumamente importante, siempre y cuando respetemos el desarrollo. Por lo tanto, les sugerimos a las que vayan a usar este tipo de didácticas que utilicen sílaba cuando los niños están en la representación silábica y que las letras que utilicen para formar los autodictados, ¡ay Dios, estoy muy atrasada! Esa no era la presentación. ¿Me la pasas, por favor, la que sigue? La que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Bueno, esta, por ejemplo, y bueno, todavía una más, por favor. La que es esta. Por ejemplo, si se fijan, una cosa es hacer el autodictado de ala, hola, y otra cosa es hacer tita, bota. ¿Por qué? Porque está respetando el desarrollo lingüístico, que es la sílaba con la estructura más simple, consonante vocal, y los segmentos más opuestos. No se imaginan los resultados que obtuvimos con niños con riesgo de lectura, con problemas de lenguaje, siempre y cuando utilizábamos esta estructura de máxima posición. P, Q, V, G. Fue extraordinariamente ver el avance en niños con muchas dificultades de aprendizaje, un avance muy importante. Bueno, y ya no sé cuánto tiempo me queda, pero tengo que hablar esta presentación, si me pasa la que sigue, por favor, me parece muy importante. ¿Por qué? Miren, este es el caso de una niña que tiene la letra muy linda. Esa niña escribe Lola, Ala, su nombre, etcétera. Pero esa niña, en cuanto a su desarrollo cognitivo, no está en el momento indicado. Esa niña no tiene la representación de los segmentos, por lo tanto, va a copiar, va a dibujar formas que parecen escritos, pero esa niña, lo más probable es que posteriormente nos digan que se le olvidaron las letras, es que nunca aprendió, nunca estuvo en el nivel necesario para adquirir la lectura. Esto es muy importante y ustedes lo saben, estar muy al pendiente del nivel de desarrollo fonológico de los niños antes de empezar la lectura y no confundir la forma de dibujar las letras con las representaciones fonológicas que ellos estén haciendo. Bueno, lo más importante que queríamos decirles estas 6 reglas es que nosotros consideramos que con nuestras condiciones, ¿me pasa la que sigue, por favor? Con nuestras condiciones, con nuestros grupos, logremos el hábito y el gusto por la lectura. Imagínense que yo tengo 40 años trabajando con niños con problemas de lectura. He estado en muchos países, en muchos lugares, investigando de qué manera podemos trabajar de mejor forma la lectura. Y un día entendí que la mejor forma era la más barata y era lograr el hábito en la lectura. Y ese hábito voy a lograrlo si empiezo desde edades muy tempranas a que los niños adquieran el amor por la lectura. Y en nuestra experiencia, bueno, ya lo decía, pasamos la que sigue, por favor. No es el programa más caro. En nuestra experiencia en niños con problemas de lectura y trastornos del lenguaje, el mejor programa de intervención no ha sido el más costoso ni el obtenido en otro país más avanzado. La mejor intervención y a la vez la más económica ha sido lograr que los niños adquieran el hábito de la lectura en edades tempranas. Bueno, las conclusiones las voy a decirlas muy rápido. No queremos decir que nuestro programa ProLin es el que nos va a ayudar a los niños con lectura, no. Lo que queremos decir es que cualquier material organizado, sistematizado, estructurado, que respete el desarrollo y que haga que los niños amen la lectura, es el mejor programa de intervención.
Bueno, y de manera muy… ¿Le pasas la que sigue, por favor? ¿Le pasas la que sigue? De manera muy sintetizada, quiero resumir lo que hemos hablado de la inclusión, de los principios lingüísticos, los principios neurocientíficos, los principios pedagógicos, y con esto queremos terminar nuestra presentación. Muchísimas gracias. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, 2 minutos porque ha sido una jornada muy larga y muy intensa y seguro que estamos todos cansados, así que no voy a extenderme, nada más que 2 minutos. La intención era presentar en este taller el otro programa, el programa de lectura acelerada. Solamente decir que es fácil de utilizar, que no es complejo, que el maestro, la maestra puede seguir la evolución del niño continuamente, que por supuesto es libre, y esto la autora me recomienda que lo diga encarecidamente. Quiero que se beneficien de este programa todos los niños que puedan. Y una característica importante que no he mencionado antes, y es que entrena la lectura silenciosa. Si pensamos que los niños a partir de cuarto, en sus tareas escolares, no leen oralmente en voz alta, van a leer en voz baja. Y en la escuela normalmente cuando se entrena la fluidez se tiende a entrenar la fluidez en voz alta, y no es en voz alta como van a leer estos niños. Entonces, bueno, decir que el programa entrena la lectura silenciosa, que no hay muchos estudios sobre lectura silenciosa, pero que se tenemos que tender a favorecerla. Y ya finalizar diciendo que ningún niño se debe quedar sin aprender a leer y a escribir, que esto es un derecho que todo niño tiene, que la lectura no solamente es el acceso a los contenidos escolares, es el acceso a la sociedad, al mundo laboral y, por supuesto, a ese disfrute personal que nos produce a todos leer. Si alguien quiere saber más del programa, pues me puede preguntar en cualquier momento, porque voy a estar estos días. Muchas gracias por su atención. Bueno, como lo ha dicho la doctora, hemos tenido una jornada muy larga y lo único que queremos en este momento es agradecerles y agradecer esa síntesis que nos han hecho de este proyecto, que seguramente las compañeras que aquí están presentes estarán revisando esa página que nos han hecho favor de dejar para conocer más de qué se trata este taller. Y yo creo que para quienes estamos frente a los grupos trabajando es sumamente importante tener referentes distintos a lo que generalmente venimos trabajando día a día en las aulas, y que se lo puedo decir como supervisor escolar, que mis compañeras educadoras, quienes están frente a los grupos, esa es una gran inquietud que siempre se ha manifestado y la manifiestan permanentemente. Cómo nosotros podemos favorecer ese aprendizaje de la lectoescritura y conocer un poco más allá de lo que nos piden los padres de familia y lo que nosotros tenemos como un referente teórico y de aprendizaje. Muchísimas gracias. ¿Sí? Un aplauso, por favor, para las… Y bueno, doy paso a la palabra. Les suplico nos esperen un segundo para hacer entrega de esta constancia y este reconocimiento a María del Carmen López Escribano. También, desde luego, a Judith del Carmen Suro Sánchez. A la maestra Gabriela Patricia Alonso Williams. Y desde luego a este hombre extraordinario que, venciendo la enfermedad y queriendo estar presente, pues nos ha dado una cátedra de lo que es el amor precisamente por la educación. Fernando Miguel Leal Carretero.